tal? Buenos días. Otra vez estamos reunidos en el grupo de arqueología de la mente. El día de hoy vamos a seguir con nuestro seminario de Carl Gustav Jung, que hemos venido ya abriendo a la clínica en esta fase. Y el día de hoy vamos a trabajar sobre la contratransferencia. Este tema lo estamos trabajando en varios capítulos y el día de hoy vamos a trabajar los principios generales. Pues muy bien, entonces estamos transmitiendo para Energía y Entelequia, Complejidad y Psiquismo, nuestro proyecto editorial, y para Inquiapsina. Pues muy bien, vamos a comenzar con la presentación general. Entonces, Laura, no sé si quieras comenzar. Muchas gracias, Javier, y buenas días a todos. Y pues bueno, como lo estaba diciendo ahorita durante la introducción, hoy vamos a hablar de la transferencia y contratransferencia de acuerdo a Carl Gustav Jung. Y bueno, entender primero que nada que la transferencia es un fenómeno de proyección de los contenidos inconscientes que se instaura entre el paciente y el terapeuta durante el tratamiento terapéutico. Si bien recordamos con Freud, se origina en la relación infantil que tiene el paciente, quien ahora lo transfiere al terapeuta, ¿no? Entonces, en este sentido, el terapeuta tiene una representación de padre o de madre, esta cuestión como más de autoridad, y regresamos a esta relación jerárquica y vertical entre paciente y médico, que luego veremos con Jung que no es como tan deseable ni lo que se busca durante la terapia. Evidentemente, pues bueno, se sabe que se transfieren elementos no integrados, contenidos inconscientes no integrados del paciente, bueno, como dije, ¿no? Se repercuten en el terapeuta y de hecho se forja un vínculo de más o menos intensidad entre ambos, ¿no? Esta carga psíquica resulta de gran importancia por la presencia misma de la transferencia durante el tratamiento, pero Jung evidencia que no siempre es crucial para el desarrollo digamos, de la terapia y también como de la salud mental del paciente. En este sentido, él dice que se le ha dado un gran significado a la transferencia y esto ha dado pie a muchas veces al error de que la transferencia es un requisito imprescindible de la curación, por lo que hay que exigirla. Pero la transferencia se puede exigir tampoco como una fe. La fe solo tiene valor si está presente por sí misma. Una fe forzada solo es una convulsión. Entonces, aquí lo que es importante, bueno, lo que es interesante es que Jung otra vez está expandiendo el término de transferencia y está dando a entender que si bien tiene su relevancia porque no la podemos evitar porque son contenidos inconscientes, no siempre eh, no siempre es como lo mismo o no se iguala a resultados positivos o a una sanidad mental del paciente. Además de esto, él hace énfasis a este grado de peligro que tiene para el mismo terapeuta esta transferencia, ya que hay una implicación, como decía, inconsciente que compromete un poquito la salud mental inclusive del terapeuta, ¿no? Porque está comprometido en este vínculo que, como digo, es inconsciente. Está implicado y en ese sentido es vulnerable tanto a los cambios en las dinámicas de la terapia así como el paciente. Aquí puse otra. En ese sentido, Jung también dice que el vínculo es tan intenso que se podría hablar de una combinación, ¿no? Entre el terapeuta y el paciente. Él lo asemeja a dos cuerpos químicos que se combinan y ambos quedan alterados. Esto es lo que sucede en la transferencia. Esto es muy interesante porque de cierta forma quiere decir que el terapeuta, por más que quiera estar de forma objetiva en la terapia, no puede evitar su propia subjetividad y su propia mezcolanza con la subjetividad del paciente y cómo esto también puede tener un impacto en su persona, ¿no? Para Jung, de hecho, el error del terapeuta es justamente creer que esto no existe y negar el impacto que tiene y la influencia que tiene el propio paciente sobre su psiquis, ¿no? Y él dice mucho que el terapeuta
se refugia en un intelectualismo que busca minorar justamente esta influencia que tiene el paciente sobre sí mismo, es negar esta fuerza que puede tener, esta fuerza psíquica que puede tener el paciente sobre su psiquis, y de cierta forma es como justamente no tener como esta brecha de autoridad entre el paciente y el terapeuta, cosa que Jung dice que pues en realidad no existe, porque como estamos en una colaboración y estamos implicados de ambas partes en esta diada terapéutica, no puede ser que exista esta jerarquía, no puede ser, es más, es peligroso negar esta influencia porque al no tener conciencia de ello, te podría atacar más, de forma más fuerte, más intensa, o podría ser que ni siquiera te des cuenta y ya estés implicado en esta neurosis del mismo paciente, ¿no? De hecho, para Jung se debe estar preparado y se debe, por lo mismo, previo a, se debe de someter a un análisis didáctico para justamente tener conocimiento de los efectos del inconsciente. Se puede, según Jung también el problema es que el inconsciente es tan vasto y tan rico que esta capacidad, digamos, de protegerse es limitada, porque el consciente es simplemente una parte de la psiquis humana o de la psiquis personal, que inclusive es una parte menor, ¿no? El inconsciente sabemos muy bien que es una parte muy importante, muy relevante en cuestión de expansión. El inconsciente es muy grande y por lo mismo su influencia pues no es menor. De hecho, él dice que el vaciamiento completo del inconsciente está excluido, entre otras razones porque las fuerzas creativas de lo inconsciente son capaces de crear continuamente productos nuevos. La conciencia, por más amplia que pueda ser, es el círculo menor dentro de un círculo mayor de lo inconsciente. Es la isla rodeada por el océano. Y al igual que el mar, también lo inconsciente produce una cantidad infinita de seres vivos en constante renovación, una riqueza que no podemos controlar. Me parece eso muy, muy interesante porque retoma otra vez esta importancia y esta relevancia y le da una autoridad que implica un poco de respeto hacia el inconsciente inclusive y esta importancia que tiene y esta relevancia que tiene y por lo mismo también darle el valor dentro de la terapia. No solo el inconsciente como objeto de análisis y de estudio y de interpretación del paciente, sino también el inconsciente propio como fuente de autoconocimiento y como también posibilidad de trabajo terapéutico. Si el terapeuta no está, digamos, abierto a hablar con su propio inconsciente y no está no tiene esta posibilidad de comprender que el paciente también tiene esta influencia en sí, no se va a poder llegar como a una terapia profunda, como dice Jung, ¿no? Una terapia mayor. Bueno, entonces, el problema aquí resulta entonces en cómo poder delimitar o cómo poder trabajar con el inconsciente si sus capacidades de renovarse, esta fuente creativa, esta fuente de renovación constante y de dinámicas son, digamos, inalcanzables para el consciente, ¿cómo es que se puede trabajar con estos contenidos, ¿no? Para él es la actitud positiva del consciente, del terapeuta, hacia dichos contenidos que deben de ser vistos como una fuente de solución en vez de una fuente de conflicto. Y también sobre la aceptación total del terapeuta con respecto a a la exigencia y el desafío que tiene la terapia sobre él mismo, ¿no? ¿Qué es lo que le implica esta terapia a él, sobre su persona, sobre su profesión, inclusive sobre su trabajo como terapeuta? ¿Qué puede aprender de cada terapia y de cada paciente sobre él mismo? ¿Qué puede descubrir sobre su terapia? Y cómo puede avanzar en su dinámica psíquica, ¿no? Entonces, a partir de aquí, y aquí también vemos que importa mucho el diálogo con el inconsciente. En ese sentido, retomamos esta importancia de los sueños, de lo que siempre hemos hablado, lo que hemos hablado seguido, porque justamente es una puerta y es una brecha de comunicación, es un puente entre lo consciente y lo inconsciente que nos va a permitir no solo tener una solución para nosotros como autodescubrimiento, sino también como terapeuta hacia el paciente, ¿no? De trabajo.
Entonces es como estar como muy atentos al inconsciente, trabajar de forma respetuosa con el inconsciente y buscar una colaboración entre el consciente y el inconsciente. Aquí otra vez se extirpa un poquito esta patologización del inconsciente que teníamos con Freud y se vuelve más una fuente de enriquecimiento y de creatividad, de solución creativa hacia los problemas o las problemáticas que podríamos tener durante la terapia, ¿no? Con el paciente. De hecho, en este punto es cuando vemos la importancia de la cosmovisión que tiene el paciente, el terapeuta. La cosmovisión es como esta integración de fe y de religión y filosofía que tiene el terapeuta con él mismo, ¿no? Es una cuestión de trabajo, sí, sí de conciencia y trabajo psíquico, pero también de integración filosófica y religiosa. Es este factor religioso del que luego hablamos, que es justamente lo que nos permite hablar en imágenes, en símbolos, y que nos permite ir más allá de lo racional. Es lo que hablábamos la otra vez, como este terreno de lo racional que necesitamos profundizar e indagar. Y es importante tener esta cuestión de la cosmovisión, porque también funciona como, no solo como integrador, más bien como fuente de integración para el mismo terapeuta y de congruencia, tanto sobre su personalidad como su terapia, ¿no? Es finalmente es lo que da la esencia a la terapia, esta cosmovisión, da la integración de la persona, esta solidez que se requiere para trabajar con el inconsciente y que también se desprende hacia su terapia y lo que le da como esta esencia a la terapia. Entonces también trabaja como una protección mágico-religiosa, la verdad no sabría si sería no sé si es la palabra correcta, pero sí es como una protección cuando uno ya llega a estos límites más allá de lo racional, que se vuelven peligrosos, que es lo que estábamos diciendo, que pueden desestructurar y que pueden llevar a una disociación, no solo del paciente, sino también del terapeuta. Y en ese sentido, ay, no. Ay, bueno, ya perdí al rato les busco la cita porque la perdí, pero sí habla mucho de esta cuestión que la cosmovisión del terapeuta es muy importante porque justamente es lo que permite funge como ancla para poder justamente entrar a estos grandes mares del inconsciente en donde justamente se ha perdido el paciente y donde puede entrar el terapeuta y salir junto con el paciente de todos estos contenidos inconscientes no integrados. Entonces, pues bueno, esto es más o menos lo que yo voy a decir de introducción para dejar también la palabra a los demás. Entender que la transferencia es importante, sí, pero a veces, o sea, es como tenerlo bajo el ojo y como muy consciente de lo que está haciendo, que la repercusión que puede tener, digamos, en esta diada terapéutica, porque puede ser tanto positiva como negativa o inclusive no tener algún tipo de influencia. Y bueno, evidentemente comprender que el terapeuta no es una tabla rasa, no es nada más contenidos vacíos donde puede el paciente, donde puede justamente meter sus contenidos, perdón, y más bien verlo como un ser dinámico, una psiquis dinámica que también aporta y que también tiene una influencia en esta relación terapéutica. Entonces ahora, pues bueno, quiero dejar la palabra a los demás mientras también busco la cita que estaba bien padre. Y pues bueno, yo con esto dejo la palabra para los demás. Pues seguiré yo. Muy, muy interesante esta visión que tiene Jung. Yo pensaba un poquito en algunos datos autobiográficos de Jung, donde en la relación tan cercana que tuvo con Freud, pues él sí aceptaba la transferencia al estilo de Freud, porque según dice aquí mismo en estos artículos, algún día le preguntó Freud qué pensaba de la transferencia. Y Jung contestó, pues es el alfa y el omega. Yo quise entender esta expresión, no sé si
ustedes entiendan otra cosa, que es como de la A a la Z, ¿no? De la terapia, ¿no? O sea, es algo fundamental en la terapia. Entonces, para Freud sí, constituye una parte medular que contamina el espacio terapéutico y lo nombró incluso neurosis de transferencia, o sea, donde el paciente implica al terapeuta en sus propias dilemas o en sus propias patologías, en su propia neurosis, como impidiéndole el trabajo. Entonces, Freud se da cuenta de esto y la puede interpretar, ¿no? Entonces es como digamos, resuelve esta transferencia que hace el paciente y a la vez le hace consciente lo inconsciente, por ejemplo, un aspecto de dependencia, ¿no? Es solo un ejemplo, un aspecto de dependencia y el paciente tiene la posibilidad de resolverlo. Pero Jung, y es a lo que voy, da una amplitud enorme al concepto de transferencia, ¿no? Es de verdad que me sorprendió porque sí, tiene que ver con la relación que se establece entre el paciente y el médico o el terapeuta, pero en una especie de combinación química de dos elementos donde ya no es un elemento y otro, sino es un elemento nuevo, ¿no? Es como cloro y sodio, que ya no es ni cloro ni sodio, ¿no? Sino ya es sal. Entonces ya es un componente nuevo y entonces ahí sí, ¿qué va a suceder, ¿no? En esta relación terapéutica, o sea, cómo se va a poder ayudar al paciente en toda esta cuestión de la escucha, de la acción, de la actuación y muchas veces de la patología, aunque no necesariamente Jung habla de patología, ¿no? Y pues ya sabemos que Jung se situaba mucho en los sueños, se apoyaba muchísimo en los sueños y me sorprendió que dice en estos artículos que cuando se instala el proceso de transferencia hay un sueño revelador, ¿no? Yo realmente nunca lo había visto así, por eso me sorprendió muchísimo. Y bueno, son sueños característicos. Los ejemplos que da son sorprendentes realmente, pero bueno, me hacía reflexionar en eso, ¿no? De que yo no, yo pensaba más que la transferencia es algo que se hace de manera instantánea, ¿no? Donde inmediatamente el paciente deposita una serie de cuestiones inconscientes en el terapeuta y este tiene que tener la habilidad de identificarlos para trabajarlos. Pero en el caso de Jung es que no, que hay un momento en que se instala esta transferencia fuerte, intensa, y hay un sueño revelador de todo esto, ¿no? Y bueno, los sueños que plantea son cargadísimos de simbolismos muy complejos, lo cual se me hace también muy interesante. Y luego la amplía absolutamente hacia el inconsciente colectivo, ¿no? Es un inconsciente colectivo profundísimo que llega hasta los arquetipos, ¿sí? Que es como la esencia del trabajo de Jung. Y ya para terminar, yo diría, la visión del mundo que tiene el terapeuta va a influir en su trabajo terapéutico, ¿no? Es como lo sabemos y lo conocemos nosotros de siempre, ¿no? Y Jung destaca lo filosófico y lo religioso, pero realmente en sus artículos, estos que revisamos, pues se ve claramente
todo lo que él viajó, todo lo que él aprendió de diferentes culturas. O sea, la cosmovisión de Jung es realmente sorprendente y amplia. Y él lo marca como necesaria a la hora de abordar al paciente, porque el inconsciente es amplio y extenso, no se reduce solo a la transferencia, y entonces habría que conocer de muchas cosas para tratar de entender a estos pacientes. Entonces, pues de momento ahí me quedo, y que me parece realmente interesante este enfoque. La expresión de que el proceso de la transferencia es como una reacción química de compuestos diferentes, me parece fundamental en las ideas de Jung. Por eso se remite a buscar pruebas de lo que dice hasta los trabajadores de la alquimia en la Edad Media y en la Antigüedad. Propuestas de la combinación no solo de metales, sino de sentimientos, de pensamientos, de actitudes ante la vida, de cosmovisiones entre los individuos y entre las comunidades. Esta condición, esta realidad en la psicoterapia psicoanalítica, pues hace indispensable que el terapeuta, que es el profesional de la aplicación de la teoría y de la técnica para obtener buenos resultados, conozca su propio inconsciente, pues más profundamente posible, lo más profundamente posible. Por lo tanto, no puede haber un terapeuta psicoanalítico que no haya tenido una experiencia psicoanalítica transferencial desde la posición de paciente. Debe ser paciente en tratamiento durante un tiempo prolongado y que esté en la madeja de la transferencia analizada, observada, reconocida y procesada para que los aspectos del inconsciente propios no obstaculicen, sino que ayuden en la marcha del proceso terapéutico y en la comprensión del mundo psíquico del paciente, sin que obstruya su visión del mundo, su cosmovisión, como un artefacto para el encuentro y la combinación transferencial con el paciente. La cosmovisión, como ya han mencionado, es muy importante. Y en la actualidad, esa cosmovisión pues se manifiesta burdamente a veces como ideología, posición política que atraviesa indefectiblemente la opinión y la mente de todos, y por lo tanto, tanto del paciente como del terapeuta. He visto casos supervisados de terapeutas que han recibido pacientes que han cambiado de terapeuta, porque su terapeuta anterior trataba de inculcar ideas políticas, opiniones políticas sobre su paciente. Realmente era como un promotor de posiciones políticas, y eso pues es inválido. No solo inválido, sino negativo. Es una obstrucción para la marcha de un tratamiento. Es tan negativo y obstructivo como la perversión que puede ser producida
por la erotización en la transferencia. La transferencia es una condición en la que el terapeuta debe estar claramente consciente de lo que siente, de lo que advierte y de lo que su paciente proyecta en él y en el vínculo. Es la creación de un vínculo profundo, que en la actualidad estas corrientes de análisis vincular lo que hacen es solo retomar esas propuestas de Jung desde los años 30. Bueno, menos mal que se han retomado esas ideas del análisis vincular para poner énfasis en el vínculo entre las dos personas, entre los dos elementos que van a provocar, van a producir en su combinación la síntesis de algo diferente, que se espera y se desea que sea mejor, más creativo, productivo y puro que la condición anterior. Bien, hasta aquí dejo por ahora. Bueno, para mí resulta inevitable siempre referirme a Freud, ¿no? Entonces, de Freud lo que denominaba la abstinencia y el mantenerse equidistante de las estructuras psíquicas del paciente y las mías, ¿no? Decía. Y era la transferencia, se percibe en psicoanálisis desde una obstrucción hasta una palanca de trabajo. Pero en esta parte de la abstinencia, la equidistancia, etcétera, yo pienso que limita muchos conceptos de la relación meramente humana. Y Jung dice lo que decía Carmen, ¿no? Que aquí está sodio y aquí está cloro, pero una vez mezclados es otro distinto y nuevo, ¿no? Es un elemento nuevo. Y acá, en estos artículos que Laura nos ha compartido, lo desarrolla muy claramente, ¿no? Esta parte. Cuando dice que el terapeuta, bueno, el médico y el paciente, psicoanalista y paciente, no pueden estar, uno impacta al otro y no están divididos. Me da la impresión que lo concibe como un sistema, en el sentido sistémico, pero con estas características propias de los conceptos teóricos de Jung en relación a la mente, el inconsciente individual, el inconsciente colectivo, y esta gran profundidad del inconsciente es un concepto muy, muy distinto. Él habla de factores de transformación que se da en esta parte de cómo se relaciona el terapeuta y el paciente, genera cambios en ambos. Por eso, Jung también compartía la idea de que todo psicoanalista debe estar psicoanalizado por estas cuestiones que Alfredo nos aclara, que van desde el indoctrinamiento hasta romper las trancas, ¿no? Saltarse las trancas en las transferencias. Pero Jung le da una ampliación, como menciona Carmen, muy, muy, muy profunda en muchos sentidos. En esta parte de la filosofía y de lo mágico, religioso, etcétera, yo pienso que es un primer nivel de comprensión, que en la medida en que lo vayamos viendo, vamos a ir acercándonos más a esta liga que nos va proponiendo Jung, que es novedosa, una relación congruente entre teoría y técnica, para que lo que él nos va proponiendo como teoría, a través de una asimilación nuestra, devenga en una técnica congruente, ¿no? Esto me parece importante, pero me parece también como una visión totalmente humanística al decir, ¿no? El inconsciente del terapeuta y el inconsciente del paciente entran en una dimensión única
intersubjetiva y transsubjetiva, de la cual únicamente ellos dos tienen una percepción clara, parcial, remota o total, pero entre ellos dos, porque cada uno es distinto. Y esto mismo podemos ver en la percepción, si podemos llamarlo transferencia, por ejemplo, en una familia donde le preguntan a cada uno de los miembros por separado qué piensan del amor de sus padres. Y todo el mundo va diciendo algo distinto, como si hubiese estado en familias o películas distintas. Esto es un ejemplo muy burdo, muy superficial, pero lo que propone Jung en esto de la transformación recíproca vía la transferencia y la contratransferencia es algo similar, ¿no? Que cada paciente nos va trayendo una dimensión de su vivencia inconsciente que va a ir mezclando con cada una de las características vivenciales e inconscientes del terapeuta, a las cuales no le debemos tener miedo, como dice Alfredo, hay que identificarlas, ¿no? Hasta la ideología, esta parte donde se vuelve de indoctrinamiento que a veces pasa en lo político y a veces pasa en lo teórico, donde de repente dicen, psicoanálisis es el solo que se enseña ahí arriba, ¿no? Y decía Chabelita, no, ese es el psicoanálisis que se enseña ahí arriba, pero hay muchos, ¿no? Isabel Díaz Portillo, que era muy teórica, muy clínica y muy práctica. Entonces, para mí, la necesidad casi siempre de remitirme a mis conocimientos previos, de comparar, no lo puedo evitar con Freud. Sin embargo, sí voy admitiendo que nos va proponiendo una perspectiva muy amplia, que nos permite un conocimiento distinto, que puede ampliar y profundizar la percepción del tratamiento en cada uno de los pacientes, sin que necesariamente cada uno de estos fenómenos que percibe el paciente, biológicos, sociológicos, culturales, morales, ideológicos, sean patológicos, sino simplemente son distintos. Bueno, hasta ahí quería dejar el comentario. Bueno, yo para comenzar, pues sí estoy totalmente sintonizado con los comentarios anteriores. Creo que en este par de lecturas, psicoterapia y cosmovisión y la psicología de la transferencia, pues tenemos dos escritos que nos ofrece Jung como una oportunidad de estar en acceso directo con una perspectiva muy compleja. Creo que va totalmente, de hecho, de acuerdo a nuestro proyecto editorial Energía, Entelequia, Complejidad y Psiquismo, porque Jung es un autor complejo, profundo, que se toma en serio el proceso de vinculación entre un paciente y un terapeuta. Jung no se conforma nada más con hacer una descripción clínica de conceptos teóricos sobre estos procesos, sino al contrario, nos insta a que toda nuestra humanidad y todo nuestro conocimiento tenga necesariamente un enriquecimiento desde muchas áreas filosóficas, religiosas, sociales, históricas, precisamente para poder estar preparados para ese encuentro de psicología profunda, ¿no? Inclusive hasta los términos ahí yo pensaría que psicología profunda puede ser que sea un término más adecuado a esta visión junguiana, más que psicoanálisis inclusive, y sobre todo porque parece que el psicoanálisis ha estado tan politizado a lo largo del siglo XX que luego precisamente pierde la perspectiva de un acercamiento a una experiencia en donde esta proximidad entre el paciente y el terapeuta nos llevan a que se pueda establecer una dinámica de veras conjunta en donde, como decían muy bien todos, ¿no? Alfredo, en cuanto usaba la palabra alquimia, pero todos lo han dicho, en cuanto a que esta unión de dos elementos finalmente va a generar una reacción química en el sentido, ahorita metafórico lo digo, y en el sentido alquimista, como decía Jung, de tal forma que estos dos individuos, en base a su propia naturaleza, se van a conjuntar de forma diferente. Ahí la experiencia terapéutica será diferente de acuerdo
a la naturaleza del terapeuta, a la naturaleza del paciente, a la preparación del terapeuta, al background que tenga el terapeuta, su capacidad de profundidad, su capacidad de introspección, y al mismo tiempo al momento en que el paciente acude a la experiencia terapéutica, ¿no? Entonces son muchas variables que finalmente nos van a dar, por una parte, esta infinita posibilidad de procesos dialécticos entre dos humanos, uno constituyéndose como terapeuta y el otro incluyéndose como paciente, pero que al mismo tiempo, así como es infinito, porque son momentos diferentes, al mismo tiempo no deja de ser sólido, Jung, en hablar acerca de que precisamente la naturaleza propia de alguien, en este caso, como decía Abraham, ¿no? De que si es sodio y es cloro, pues van a dar cloruro de sodio, ¿no? Pero si juntamos sodio con agua, pues va a dar un hidróxido. Es decir, como que al mismo tiempo que hay una gran variabilidad en función de lo que está pasando con los individuos que se encuentran, al mismo tiempo cada individuo es uno. Y a final de cuentas esa unicidad le va a dar una perspectiva como muy particular a esa relación, ¿no? Y luego, bueno, en esta psicología profunda, entonces también nos ofrece la posibilidad de estar viendo que esos dos individuos que se encuentran en el proceso terapéutico, en una oportunidad de psicología profunda, pues van a estar como acopiando cada uno toda su historia, desde lo biológico, desde lo arquetípico, para generar ya en esa complejidad de lo que cada quien procede y en la capacidad individual de cada uno de los dos, un momento vincular, pues que precisamente va a llevarnos a que esto se convierta en una oportunidad. Entonces ya no se convierte como en una regla técnica, como bien hecha de parte de un teórico de la terapia, sino más bien hace reflexionar claramente sobre la necesidad de estar profundamente analizado y como con una capacidad para poder entrar en una dinámica que esté con el paciente y saber todo lo que está pasando, como al grado de decir también que si uno se da cuenta que estar abriendo estos mecanismos inconscientes no es el momento adecuado, uno no lo haga y uno hará muy bien por eso. Entonces, por eso creo que también John nos permite hablar como de la necesidad de tener una conducta profunda, científica, comprometida, vincular, que envuelva a toda la personalidad de uno, y al mismo tiempo nos destaca la parte de vencer humildemente la omnipotencia para poder acercarnos humildemente con lo que sí podemos, porque nos permite ver que los individuos somos emergencias en la humanidad, cada uno de nosotros, y que esa emergencia también está muy atravesado por muchas historias personales y que al momento de tener esa oportunidad de dialéctica profunda con un individuo, pues hay como una posibilidad de hacer transformaciones de fondo, ¿no? Y que evidentemente ya cuando vemos esto en psicología profunda, pues no son cambios que se dan con un consejo o con una orientación mínima, sino que tienen que ver con todo un compromiso. Y esto no quiere decir que a lo mejor si están las disposiciones bien hechas, a lo mejor una simple frase puede hacer mucho, pero no porque fue una frase sencilla, sino porque está todo el trabajo atrás, ¿no? De profundidad y compromiso. Al mismo tiempo, cuando él habla acerca de cómo le parece que el hacer tanto énfasis en la parte sexual de la transferencia, que lo dice muy bien, está ahí muy bien puesta, también eso nos puede llevar luego a limitaciones. Pensar nada más lo sexual y no ver, por ejemplo, el poder, que ya en otros artículos nos había hablado acerca de Adler, pues nos habla de determinantes muy complejos en donde ya no podemos quedarnos con teorías como unívocas, donde un autor nada más le da énfasis a una sola parte, sino en esta apertura, ¿no? De estarnos dando cuenta que todas esas aproximaciones de cada uno de nosotros, por ejemplo, como críticos o cada autor que tiene su obra, pueda tener, sino más bien saber que de ese encuentro humano, pues no depende tanto de la escuela que uno venga, ¿no? Sino depende precisamente de todo un proceso de formación donde esas dos personas se encuentran. Y entonces esta correlación entre sexo, poder, determinantes antropológicos como el incesto, son marcadores muy claros para estar como delimitando a puntos a tratar cada vez que viene uno de nuestros tratamientos, por lo que pasa con nosotros, con el paciente, en el proceso transferencial contra transferencial, y al mismo tiempo
porque son los procesos que están marcando pauta de lo que el paciente trae respecto a su historia familiar, y habla claramente cómo el paciente nos va a incluir en su transferencia en función de esa historia personal y también de cómo estemos nosotros, qué valencia tengamos nosotros para estarnos aproximando al paciente. Se va a establecer ahí un nexo en donde esta dinámica de lo que él está trayendo en base a su familia, dice él que el paciente nos mete en su dinámica de intimidad familiar, y que inclusive también me gusta mucho que habla claramente de no hacer el énfasis de que solamente la transferencia se hace mucho, porque luego cuando se hace énfasis en el psicoanálisis tradicional de eso, casi es como forzar la transferencia, ¿no? Como una cosa forzada. Y aquí Jung es muy respetuoso porque dice que a veces se da rápido, a veces no, y que a veces inclusive no hay que ni moverle mucho, ¿no? Entonces, también al mismo tiempo en esa sabiduría de comprensión de que estos fenómenos se van a dar cuando uno quiere trabajar profundamente, también Jung lo deja mucho en el papel de ese clínico con sabiduría y con inteligencia emocional que sabe acercarse y aproximarse con el paciente de acuerdo a lo que se necesita en cada momento. Bueno, dejo aquí mi primer comentario y seguimos en el conversatorio. Sí, vuelvo a insistir en que el encuentro psicoterapéutico analítico es como un laboratorio. Y en un laboratorio de química existen factores de riesgo. Hay fuego, se pueden producir gases o combinaciones riesgosas, incluso puede haber explosiones, daños. Así es el encuentro en la transferencia. Puede haber sufrimiento de ambas partes. Por lo tanto, el terapeuta está pues preparado o debe estar preparado y obligado a reconocer sus fragilidades, sus debilidades y sus fortalezas para trabajar en un laboratorio interhumano, interpsíquico, trabajando con material de lo inconsciente en forma muy intensa pero delicada y sutil como lo propone Jung. Y recordando a la maestra Díaz Portillo, pues me hizo pensar que también en los procesos formativos, en la docencia de maestro, alumnos, maestra, grupo de alumnos, se pueden dar fenómenos transferenciales. Cuando tuvimos la formación de analistas en ANPAC, Abraham y yo, teníamos entre otros a la maestra Díaz Portillo. En momentos era una figura terrible, una madre autoritaria, una abuela enojada, una maestra escolar armada de una regla. Le temíamos a la vez que la respetábamos porque es una persona de la cual fluye una sabiduría teórica y técnica muy útil siempre. Pero esa misma autoridad, esa misma sabiduría le daba una estatura y una verticalidad que asustaba. Como estaba formada en la psicología del yo norteamericana, pues su posición era desde el supuesto yo superior, sano, analizado y sin conflictos, ante un grupito de novatos que nos asustábamos ante los descubrimientos del psicoanálisis grupal y la práctica ante una persona con muchos años de experiencia en ambos campos, tanto en el análisis entre dos individuos, desde la perspectiva del análisis del yo, como el análisis grupal en la escuela de ANPAC. Bueno, la transferencia, pues, también se da, se sufre, se supera y se debe analizar en los espacios formativos, sobre todo de psicoanálisis. Sí, hasta aquí.
Bueno, a mí me parece que precisamente la propuesta de Jung es muy libre. O sea, yo veo a un clínico y a un teórico que se mueve con mucha sabiduría, con la naturaleza humana, con todo lo que implica, y eso necesariamente trae consigo esta importancia, ¿no? De que el ser humano analista que entra en el proceso vincular transferencial contra transferencial esté muy libre y esté en un trabajo de desarrollo interno que haya vencido fácilmente, no fácilmente, perdón, que haya vencido, que haya trabajado de forma importante la omnipotencia que todos tenemos, la parte egocéntrica. Ya hago énfasis en eso porque Jung lo menciona, pero independientemente que lo menciona, porque cuando yo veo la historia del siglo XX y veo la historia de las instituciones psicoanalíticas, pues veo que eso es lo que nos ha fallado mucho en el siglo XX como gremio psicoanalítico a nivel histórico. Hemos formado instituciones organizadas que nos han permitido formarnos en todo el siglo XX, en todo el mundo, pero yo sí veo que ese problema institucional sí tiene uno de sus principales problemas en el momento en que cada institución de grupo pequeño, discipular, se jacta de sí misma de ser la mejor institución y en estos malos manejos del poder institucionalmente, pone como condición que los alumnos que se están formando estén en análisis con la misma gente que está dentro de la institución. Yo creo que eso a la institución no le ha hecho muy bien. No lo veo como con la postura junguiana, no, o sea, no veo que esa decisión que han tomado las instituciones sea muy junguiana, porque precisamente creo que están haciendo instituciones donde al conocer la naturaleza humana, donde estos elementos, sexo, poder, eh, omnipotencia, manejo de los organizadores antropológicos de todo grupo humano, creo que cuando uno está hablando de estos aspectos y coloca al analizando que requiere esa psicología profunda en condiciones de esta naturaleza, creo que es parte de la misma problemática que se tiene en la realidad, en el producto final de las instituciones psicoanalíticas. Y creo que eso habla mucho, ¿no? De la parte institucional que me parecería que tendría que cambiar. Como el ser humano nunca va a tener una agrupación perfecta, y lo dice él muy bien también en estos textos, que el ser humano jamás es perfecto y pues nunca tenemos algo perfecto, pues siempre tendremos que tener instituciones con deficiencias a las cuales tendremos que poder contribuir de la mejor forma para que funcionen, pero me parece que esta manera de haber decidido el psicoanálisis en el siglo XX es una señal de que ahí nos falló, y veo más esta historia institucional, porque la veo más a la freudiana que a la junguiana. Creo que Jung, en su naturaleza, como pone la necesidad de trabajar con los pacientes y con los que están formando, este elemento creo que estaría precisamente claramente de más y sería como un símbolo, ¿no? De no estar como en la parte práctica rigidizando las instituciones, pues en estos aspectos, ¿no? Que están precisamente atrás todo el tiempo. Se requiere algo más libre y que no es fácil. Hacer institución libre no es fácil, pero sí pudiera generarse con detalles o como puntos, no detalles, como puntos tan esenciales como este. Sí, porque de cierta forma, para mí las instituciones, como lo estás diciendo, retomo un poco la idea que tiene Jung de esta defensa intelectual que existe y esta gran racionalización que existe en la mayoría de los terapeutas o de estas instituciones. Finalmente, la gran intelectualidad y la capacidad de defenderse de la propia psiquis mediante diagnósticos y mediante términos provoca que justamente haya como una barrera propia para poder indagar más allá, ¿no? Y justamente Jung yo creo que habla de esta posibilidad, de esta flexibilidad del terapeuta para poder indagar y para poder ir más allá de lo que corresponde a la conciencia del trabajo terapéutico consciente e intelectual, ¿no? O racionalizado. Em, y es por eso que creo que es tan importante esta cuestión de la cosmovisión y de esta integración de lo espiritual y lo religioso, porque como lo hemos platicado anteriormente, sabemos que existe esta cuestión
de la racionalización y de lo irracional, y que dentro del campo de lo irracional no podemos hablar en términos conscientes racionales, tenemos que hablar en cuestiones de imagen y de símbolo. Y para esto mismo también se requiere de un conocimiento de mitología, de un conocimiento de símbolos, de un conocimiento también de aproximaciones de las culturas primitivas, de estas cuestiones arquetípicas que van a ser puntos de partida o puntos de agarre para poder comprender esta cuestión más profunda del inconsciente. Por eso el trabajo terapéutico sí es muy importante en el terapeuta, porque justamente creo que estamos hablando de la humildad de no tener el conocimiento como tal, pero tener una certeza del ser. O sea, creo que aquí hay como una división clara entre el conocimiento intelectual racional y el saber en el sentido de yo sé quién soy y de tener este poder o esta seguridad del ser, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay una separación que hace que se dificulte para muchos, porque muchos se mantienen en esta cuestión racional, intelectual del conocimiento y no llegan a esta profundidad del saber del ser, ¿no? ¿Por qué es tan complicado? Porque me parece que es tocar fibras sensibles y es profundizar en el dolor de uno mismo. Porque así como pasa, ¿no? Con Quirón, que es el médico herido, Quirón finalmente logra trascender y más bien, logra tener este conocimiento tan amplio porque justamente él supo a través de su propia herida sanar y a través de esta propia herida va a enseñar también, ¿no? Entonces, el médico herido es mucho, yo creo, la imagen arquetípica a la que debería de llegar el terapeuta. El terapeuta es capaz de guiar y de ayudar porque él mismo ya indagó en sus propios dolores y en sus propios sufrimientos y salió adelante y supo sanarse, ¿no? De hecho, también los chamanes tienen esta cuestión como de transformación mediante el dolor o el sufrimiento, que como bien sabemos, dependiendo de las culturas, pero como bien sabemos, el chamán pasa por un periodo crítico, psicótico, previo a su transformación, vamos a decir, ya que trasciende su personalidad, ¿no? Ya se vuelve una cuestión transpersonal y ya está al servicio de la comunidad como tal. Pero para eso tiene que pasar un momento delicado, psicótico, se aleja inclusive de la comunidad, ¿no? Se aísla de la comunidad, tiene estas cuestiones bastante regresivas, ¿no? De estarse lastimando, de tener esta cuestión de estar en situaciones físicamente extremas, ¿no? Como estar también en ambientes muy fríos, de noche con poca ropa, ¿no? De estar de sumergirse en el agua también helada. Entonces tienen como estos rituales físicos y también este encuentro psíquico que justamente, vamos a decir, expande los límites de la misma conciencia al tener como estas cuestiones más psicóticas, como lo decía, ¿no? Y lo que pasa después es que se transforman, llegan a esta renovación y regresan como, no como lo que fueron, sino como personas totalmente superadas, transformadas y que están al servicio de la comunidad como ya no como una persona, sino como un ser que se puede ramificar y que vienen a ayudar a los demás, ¿no? Y para mí todo esto tiene en común el egocidio, en el sentido de que necesitamos trascender el ego, esta racionalización y este intelectualismo, para poder justamente llegar a tener esta capacidad de ir a lo profundo y de tener estas ramificaciones mucho más grandes y mucho más fuertes y sólidas, que estas ramificaciones justamente van a ser desde donde se va a poder agarrar el paciente, ¿no? Desde donde se va a poder agarrar cualquier persona que esté a su alrededor e inclusive la misma persona, ¿no? El mismo terapeuta va a ir creciendo sus raíces como un árbol, va a ir creciendo sus raíces y va a poder indagar cada vez más con toda seguridad de que podrá regresar, ¿no? A la superficie. Pero esto es necesario tener este egocidio y este egocidio tiene que ser forzosamente a través de
proceso doloroso y de un proceso de transformación profunda. Entonces yo creo que ahí es donde justamente existe la problemática, que no todos se atreven a hacerlo, ¿no? No todos tienen la capacidad o las ganas de hacerlo y desgraciadamente en las instituciones yo creo que hay una rigidez bastante fuerte y una constricción bastante fuerte por esto mismo de las etiquetas, del diagnóstico, de las palabras técnicas, de todo esto que existe, que como terapeutas nos podemos defender y podemos agarrar eso para evitar ir más allá, ¿no? Entonces se vuelve una resistencia, tal cual, una resistencia ante este egocidio que debería de ser, yo creo, algo como inclusive como una iniciación, como un movimiento de iniciación para poder ser terapeuta como tal, ¿no? Que evidentemente es muy delicado y requiere muchísima implicación y muchísimo compromiso, pero ¿cómo es posible que no puedas tener esa implicación, ese compromiso contigo mismo, si quisieras y quieres ayudar a los demás? O sea, el compromiso tiene que empezar contigo para poder ayudar a los demás. Entonces, me parece que sí es algo bastante importante. Evidentemente estamos hablando de psicología profunda, como dice Javier, ¿no? De esta psicología, de esta terapia alta o terapia, vamos a decir, muchísimo más compleja de la que está hablando Jung, ¿no? Evidentemente también habría que ver las necesidades y los requerimientos de cada terapia, pero si estamos hablando de la psicología profunda, para eso sí se requiere un camino del terapeuta, un camino hacia su propio dolor, una regresión pues comprometida para finalmente transformarse y poder como escalar, así como el chamán le hace, para poder escalar y estar al servicio de la comunidad. Me parece que eso es como lo más importante, este egocidio para finalmente prestar la ayuda necesaria y para poder también soportar la psicología y la psiquis del paciente, porque hay algunas psicologías que son muy complejas, muy Ouch. Creo que Se, se trabó. se trabó ¿Mande? un poco, se trabó un poquito. Ajá, ¿ya me escuchan? Sí, Ajá, que también se refuerza por esta cuestión cosmológica y con esta cuestión de la integración de la espiritualidad. Y por eso Jung habla mucho de esta cuestión religiosa que es muy importante, ¿no? Lo retomo mucho porque me parece que también en la terapia moderna, como la conocemos el día de hoy, como que está ahí, no está presente, vaya, ¿no? Se da un poco por alto y podría tener una significación y una importancia muchísimo más grande de lo que nosotros pensamos. Yo quería hacer una pregunta que creo que va muy relacionado con esto que acabas de decir. En la página 171, en medio dice, el médico sabe, o al menos debería saber, que no ha optado por casualidad por esta profesión, y en especial el psicoterapeuta ha de tener claro que las infecciones psíquicas, aunque le parezcan superfluas, son en el fondo epifenómenos de su trabajo impuestos por el destino, por lo que se corresponden con la disposición instintiva de su vida. Al mismo tiempo, este conocimiento indica la actitud correcta hacia el paciente. O sea, me quedó como muy enigmática esta afirmación y por eso la pregunto, porque creo que tendría que ver con estos aspectos que acabas de decir, pero no sé cómo más se podría ampliar. Sobre todo lo que el médico debería saber que no ha optado por casualidad a esta profesión, ¿no? Que si se fijan es un tanto cuanto misteriosa la afirmación de Jung. bueno, en ese ejercicio que hace ahorita Carmen, a lo mejor ya de reflexión nuestra, ¿no? A nivel grupal, me parece que es muy buena propuesta complementaria a todo lo que decía Laura, porque precisamente Jung aquí pone varios elementos a considerar, ¿no? Por una parte, Laura, ahorita que nos hablaba acerca de cómo los chamanes se
posicionan dentro del grupo al que pertenecen en un lugar de sanadores y que hacen un proceso, como decía Laura, ¿no? Regresivo, tal vez psicótico, para meterse en ese lugar de introspección y de profundidad, o voy a quitar la palabra introspección, de profundidad para estar en el acto de curación. Creo que nosotros también lo hacemos, y Jung acá habla precisamente de cómo ha ido avanzando la modernidad psicoterapéutica, y él también ahí es muy interesante cómo lo habla, ¿no? Porque así como de alguna manera nos conecta con nuestros antecedentes filosóficos y religiosos, que en el presente siempre van a estar como regresando a nuestro presente, al mismo tiempo que hace eso, que nosotros como terapeutas en ese sentido derivamos de todos estos como figuras importantes como chamanes, también de forma compleja y conjunta, al mismo tiempo Jung dice que ha evolucionado el humano. Y eso también es una propuesta interesante, porque habla del hombre moderno que cuando usa la frase querer es poder, en el sentido profundo junguiano, no en el sentido superficial que se usará en redes, sino en el sentido profundo, habla de un ser humano, la emergencia de un individuo a través de la historia, que es cada vez más individuo y que es parte de los dilemas, ¿no? Hablados por Bertrand Russell, por muchos pensadores, el individuo como en su calidad naciente, como este individuo que nace, llámese terapeuta más individuo, o llámese paciente más individuo, están todo el tiempo en una también nueva confrontación sobre la adquisición de la individualidad en tiempos modernos, y que al mismo tiempo esa individualidad de la experiencia terapéutica, cuando hay un paciente moderno con sus cuestionamientos de individualidad, acude a un terapeuta moderno que ya no es un chamán de la comunidad todo el tiempo, sino que está profesionalmente instalado en un consultorio, se hace una especie de, por una parte, de regresión histórica al proceso de chamanismo que siempre hemos heredado nosotros, y al mismo tiempo en dos individuos que en este proceso de individuación conjugan, se conjuntan en un tiempo, en un consultorio para hacer este ritual. Entonces ese juego doble sí nos coloca en esta posibilidad de analizar cómo el nuevo ejercicio terapéutico en una sociedad que ha evolucionado, habla aquí en particular del occidental, así estos mecanismos con donde el individuo ya tiene una emergencia que se está pudiendo diferenciar de otros, pues se instala, ¿no? Ahora sí que una nueva fotografía, una nueva dinámica, que a lo mejor no lo pensaríamos en las sociedades primitivas, no lo pensaríamos hace 100,000 años, hace 50,000 años, sino sí el siglo XX nos coloca también en nuevos dilemas, de ser terapeutas que requieren esos procesos de estarse regresionando cada vez que trabajamos, cuando hacemos psicología profunda, y que al mismo tiempo pues, somos seres modernos, ¿no? Que salen y hacen toda una vida normal dentro de sus comunidades y sus roles cotidianos, y que ya no somos ese chamán todo el tiempo, pues, ¿no? De que habían comunidades más primitivas, más en urbes como las nuestras, ¿no? Que son muy grandes. Son estos nuevos retos donde finalmente estamos haciendo este juego del individuo moderno que está individualizándose, y creo que entonces tenemos ahora nuevos retos que serían diferentes a los que se daban en comunidades que tenían actos religiosos más participativos, donde toda la comunidad era más parte de todo el proceso, ¿no? Y ahora, entonces, de repente encontramos a dos individuos haciendo este juego profundo de psicología profunda en un consultorio, donde retomamos lo anterior, pero al mismo tiempo con la clara confrontación de dos individuos tal y como son, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a lo mejor yo mucho estoy retomando todo lo que decía Laura, y en la pregunta que decías, Carmen, pues sí, creo que es interesante saber que todos nosotros somos un poco sanadores, ¿no? Si no, no estaríamos aquí, ¿no? Lo tenemos en parte de nuestra formación arquetípica, personal, y que de alguna manera cada quien se compromete de forma diferente en función de su propia historia, ¿no? Para hacer esto. Y ahí es donde me parece que nosotros que nos hemos orientado a la psicología profunda, pues si debemos de tener algo de esta historia, pero
que al mismo tiempo formamos también nuevas religiones de nuestros nuevos procesos modernos, ¿no? Tal vez si nos damos cuenta, los rituales de las asociaciones psicoanalíticas también tienen su religiosidad, a veces muy rígidas y a veces muy, muy ricas, ¿no? Para poder ejercer nuestro quehacer terapéutico, pues. Pero sí me parece que es de los nuevos retos de la modernidad, ¿no? Y ahora que estamos en el siglo XXI, con estas nuevas posibilidades de comunicación a través del Internet, pues tal vez inclusive eso también le da otras variaciones a este lugar que nosotros tenemos, ¿no? Tal vez a veces de mayor pertenencia a las redes sociales, como estamos haciendo ahorita, una reflexión conjunta que se va a la red social, y al mismo tiempo con espacios muy íntimos donde hacemos este ejercicio egocida, ¿no? Como muy bien decía Laura, pero yo diría egocida de nosotros todo el tiempo para ayudar al paciente a hacer su propio egocidio. Pues. Bueno, ahí dejo mi participación a sus propuestas. Sí, ahora que mencionan Laura y Javier, la importancia de los chamanes, de los médicos de las comunidades marginales o primitivas, pues qué tanto todavía en la actualidad existen en la mente de los médicos y de nosotros terapeutas esa condición, ese potencial arcaico que tiene influencia en el imaginario colectivo todavía. En el siglo XIX hubo dos grandes momentos en que figuras entre religiosas y médicas tuvieron una gran influencia. Me refiero a la Santa de Cabora, entre Chihuahua, Sinaloa y Sonora, y el Niño Fidencio, en el centro del país. Ambas figuras tuvieron una gran influencia, no solo en las comunidades, sino también en los ejércitos que se movían en esa época y en los líderes políticos. ¿Qué tanto ese poder arquetípico de las figuras pues sigue latente? Porque es, como dice Jung, una energía que no desaparece, que se transmite en las generaciones a través de la influencia de los arquetipos. Por eso, el terapeuta psicoanalítico debe afrontar o entender su formación como un ritual de paso, así como lo señaló Laura, un rito de paso, de transformación, en que ha de dejar de ser lo que era y pasar por la renuncia, el sufrimiento, el dolor, de dejar atrás la idea de sí mismo que era y adoptar otra. Ya es otro, siendo el mismo. Sin embargo, ya tiene unas cualidades que le hacen, pues, útil, digámoslo así, para un trabajo de sanación con el otro, como ocurre con los ritos de paso en los chamanes de las comunidades todavía en la actualidad. Los chamanes tienen que usar sustancias psicoactivas para estar en contacto con la otra realidad y superar los artefactos de la conciencia comunitaria real y adquirir la otra visión, la visión de la trascendencia del mundo y del poder curativo de los dioses. Es pues un rito de paso que también nosotros tenemos que cruzar, atravesar, y en eso consiste la formación psicoanalítica, que no es sencilla, implica sufrimientos, humillaciones, vergüenzas ante los demás y ante uno mismo. Sin embargo, pues es el ritual de paso que se necesita para acceder al otro nivel, ya transformados, y incorporar la sabiduría, la teoría y la práctica
que puede ser enseñada para enfrentar la tarea de ayudar al otro, superando la rigidez defensiva propia y también la necesidad de utilizar recursos yoicos que no son útiles para el beneficio del otro. Bien. Dejo aquí por ahora. Y rápidamente yo leo dos fragmentos, ¿no? Porque con esto que dice Alfredo, estos dos fragmentos de psicoterapia y cosmovisión de Jung, los leo para luego decir por qué te los digo, ¿no? Alfredo. Dice Jung, ¿no? Habla acerca de cómo se hace la cosmovisión entre paciente y el terapeuta. Esta solución está en la página 83. Esta solución es muy natural, pues siempre y en todas partes ha habido clanes totémicos, comunidades de culto y religiones, cuyo objetivo es dar una forma ordenada al caótico mundo de los impulsos. La situación se vuelve difícil cuando la naturaleza del paciente se opone a la solución colectiva. Y en la siguiente página, en 84, otro fragmento dice, por eso la meta más distinguida de la psicoterapia no es trasladar al paciente a un estado imposible de felicidad, sino posibilitarle la solidez y la paciencia filosófica para soportar el dolor. Y un poco lo quería leer con esto que decía Alfredo, porque volvemos a nuestro punto principal de todo nuestro proyecto y nuestro trabajo conjunto, que es el acercamiento al psiquismo. Pues la naturaleza del psiquismo, tenemos frecuentemente la ilusión en la humanidad de ponerlo en este ideal del yo, de la historia de la humanidad, como si fuéramos lo máximo, ¿no? Los humanos, como una consolidación de la maravilla de la naturaleza. Y en realidad nuestro psiquismo es un proceso caótico, infinitamente perfectible, porque eso también lo hace muy interesante, ¿no? Que nuestro psiquismo imperfecto todo el tiempo y que es posible seguir evolucionando, nos lleva a darnos cuenta que en esta naturaleza de individuos modernos que pertenecen a clanes totémicos históricamente y que lo seguimos haciendo, pues estamos en esta continua búsqueda para que el proceso caótico del psiquismo, que nos va dando oportunidad tras oportunidad de forma cíclica a lo largo de toda nuestra vida, pues tengamos momentos de mayor como conjunción sabia para ir como generando procesos constructivos de formación y de estructuración y de evolución, que por la naturaleza del psiquismo, caóticamente va nuevamente a tener regresiones y va a tener que nuevamente reinstalarse, en el mejor de los casos en forma ascendente, ¿no? Y entonces ahí ya hacemos un acercamiento humilde, ¿no? Al psiquismo y nos damos cuenta que como individuos tenemos ese proceso individual que hacer y al mismo tiempo de pertenencia totémica y pertenencia grupal que nos llevan generalmente a estar siempre reestructurándolo en función de un apuntalamiento grupal. Y no es casualidad que ahora pues mucha gente están probando la ayahuasca, ¿no? Y a nivel grupal se van y hacen esta experiencia buscando la naturaleza propiamente humana, pues, pero sobre todo colocando la naturaleza caótica del psiquismo, donde siempre vamos a estar en esta necesidad y siempre va a tener la posibilidad de beneficiarse con un abordaje psicoterapéutico de psicología profunda, y al mismo tiempo, pues también en otro momento lo hice yo, y a lo mejor mucha gente ni lo va a querer hacer nunca, ¿no? Ni va a tener ni la sensibilidad ni el deseo de hacerlo, y que también, pues, ahora sí que respetuosamente, como profesionistas, pues hasta donde cada paciente quiera llegar también. A veces el paciente va por cosas muy concretas y pues para qué meterle ruido también, ¿no? Dice claramente John ahí, pues. Sí, de hecho, justamente creo que va un poco de la mano con esta cuestión de lo predeterminado que de la cita que nos dijo Carmen, porque creo que finalmente entendiendo un poquito la forma de pensar de Jung, podemos entender que de acuerdo a él debe de existir un lugar de cada uno, ¿no? Un lugar individual
para la comunidad dentro de este mecanismo, vamos a decir, interacción humana, ¿no? Todos tenemos un lugar en concreto. Y dentro de ese lugar tenemos unas necesidades que pueden ser más o menos superficiales, ¿no? Porque va a depender muchísimo de, pues eso, de nuestro lugar en el mundo. Y por lo tanto, todos tenemos una predisposición y una especie de destino, si lo queremos poner así, que evidentemente este destino sí siempre va a tener este libre albedrío y sí siempre va a haber como este trabajo y esta dinámica y esta capacidad de transformación, pero finalmente todos tenemos un lugar y una colocación en esta rueda como del ser humano, ¿no? Como esta universalidad humana. Todos tenemos un lugar y un papel que desarrollar porque todos formamos parte de una comunidad. Y eso me parece súper importante e interesante porque finalmente volvemos a trascender a este nivel más religioso, a este nivel más espiritual, a este nivel mucho más profundo de trabajo también en comunidad, de trabajo y cooperación, ¿no? Que se vuelve, que regresa a esta congruencia de Jung cuando habla de la cooperación terapéutica, ¿no? Entre paciente y terapeuta. Finalmente, nadie es mejor que nadie, nadie sabe más que nadie, todos podemos estar al servicio de todos. Simplemente tenemos que saber y como nosotros como terapeutas tenemos que estar conscientes de los límites, no solo del paciente, pero también de nuestros propios límites, ¿no? Y de nuestra propia capacidad de ayudar al paciente. Hay muchos terrenos que probablemente nunca vamos a poder comprender y por lo mismo, mejor, ¿sabes qué? Te voy a transferir con otro terapeuta que va a saber mucho mejor cómo tratar tu caso, porque es válido y esto regreso mucho con esta cuestión de la humildad que decía Javier hace rato. Me parece súper importante la humildad del terapeuta, la humildad de decir, este es mi lugar y de este lugar yo puedo ayudar y expandir mi guía o expandir mi apoyo, pero ese también tiene un límite y ese límite lo tengo que tener muy consciente, ¿no? Y y finalmente es como el trabajo constante, individual, no solo ya como terapeuta, sino como persona, ante este caos que nos estaba diciendo Javier en este momento, ¿no? Finalmente es darle orden al caos mediante símbolos, mediante imágenes, mediante el trabajo mitológico, mediante los arquetipos, es darle un nombre a algo que es innombrable, ¿no? Y me acordé mucho también de Camus cuando dice que estamos ante lo absurdo, ¿no? Cuando dice que finalmente el ser humano lo que busca es darle un significado al absurdo. De hecho, aquí tengo una cita de Camus que dice que el mundo se revela para un ser humano sensible sin ningún propósito o significado. El mundo no es racional. De ahí surge el sentimiento del absurdo. Surge de la confrontación entre la búsqueda del ser humano y el silencio irracional del mundo, su indiferencia inamovible y absoluta. Entonces, aquí también es donde tenemos esta cuestión de poder soportar el dolor, poder soportar el sufrimiento y estar en paz con eso, ¿no? Finalmente es darle sentido a lo que no tiene sentido y buscar eso, como un lugar cosmológico, no sé cómo decirlo, universal dentro de esta interacción humana, ¿no? Y me parece, pues de cierta forma, como tal vez pesimista, pero al mismo tiempo me parece muy bonito porque es darle una construcción humana al sufrimiento, ¿no? Y darle una solución humana al sufrimiento mediante esta cooperación, ¿no? Mediante esta ayuda y mediante esta posibilidad de darle un significado a lo irracional y a lo absurdo, como dice Camus. El micrófono, Carmen. Ah, no. No estaba yo nada más diciendo cierto, cierto, cierto. Okay. Y pues, que todos nos quedamos así como que sorprendidos y callados ante esta claridad, ¿no? Que ahora nos señalan y y pues la infinidad de trabajo que hay que hacer, ¿no?
de justamente, pensaba yo, y no sé de qué manera, y es pregunta para Laura también, ¿no? O sea, como, como si cada terapeuta o cada persona en el mundo tuviera que conocer su arquetipo dominante, ¿no? Y yo creo que nadie conocemos nuestro arquetipo dominante. Y pues de qué manera esto se podría hacer. Yo digo que pues, por medio del psicoanálisis junguiano, ¿no? Donde compenetraste en eso, pero vamos, o sea, el conocimiento hacia adentro y el conocimiento hacia afuera, ¿no? De las culturas antiguas, de las culturas orientales, de la propia religión católica conocida más a profundidad, de la filosofía, en fin, o sea, como que la tarea es amplia y asusta un poquito, ¿no? Y de hecho, bueno, de una vez así, de paso, los invitamos a que vean ahí 3 conversatorios que hicimos sobre Camus, literatura y psicoanálisis, porque precisamente aquí en este mismo canal discutíamos mucho todo esto que ahorita Laura nos recuerda con una frase acerca del absurdo de la vida. Y yo creo que eso nos lleva un poco a plantear la condición humana. Que es un tema que hemos dicho que es un tema que habría que verlo en un conversatorio, pero en condición humana es como poder darnos cuenta a través de estos procesos reflexivos donde podemos constatar históricamente que no es tan fácil que la gente quiera tener una experiencia profunda que lo lleve a tener como estos dolores de conocerse a sí mismo y que en ese esfuerzo, que muy bien lo hizo Camus, de esa búsqueda existencial de sí mismo, pues generó aproximaciones a lo absurdo que es la vida, pero porque hay una capacidad de poder como instalarse en una confrontación interna. Y voy a la condición humana porque si nos damos cuenta que es difícil que eso llegue, que no se da todo el tiempo, pues también tendremos más elementos para tener más humildad otra vez en darnos cuenta que en condición humana no estaremos esperando un paraíso en la tierra, ¿no? La imperfección humana, en esta ciclicidad caótica de posibilidad de conjunción en mejores niveles, pues muchas veces acompaña de negaciones resistenciales en los individuos que no le permiten buscar ese proceso y que nos llevan precisamente a tener complejos menos conocidos a cada uno de los humanos y a tener procesos neuróticos, que son los que habla mucho Jung, que tienen que ver con el tratamiento que uno hace en terapia, pero que en condición humana en esta cuestión mixta. Por un lado, el proceso caótico del psiquismo, que está en continua retroalimentación para poder reinstalarse infinitamente en más posibilidades, y al mismo tiempo el fenómeno de resistencia, entendida como Jung, como esa dificultad de entrar a esos dolores, de hacer esta recopilación de procesos inconscientes hacia lo consciente, pues nos llevan a tener pues, el panorama sobre esta frustración que se siente cuando la gente dice, bueno, ¿cómo hay una guerra? ¿Cómo es que invaden? Pues es condición humana. ¿Qué hace ahí los líderes con estas estructuras menos emocionalmente menos capaces? ¿Qué hacen de líderes? ¿No? Algo estamos haciendo los humanos por nuestra condición humana, y frecuentemente tenemos líderes que no están tan emocionalmente estructurados tomando decisiones tan graves, ¿no? Como invadir un país, como hacer guerra, y que de alguna manera, pues precisamente nos damos cuenta que esta combinación de resistencia, de dificultad de asumir los procesos conscientes e inconscientes, de conocernos, deben de tener este egocidio que decía Laura, pues generan la condición humana donde, aunque vemos ciertos progresos y vemos siempre esperanzadoramente todos los procesos autoorganizativos, pues ya no es una esperanza, digamos, como la caja de Pandora, ¿no? Una esperanza que uno está ahí esperando a ver que todo esté bien, sino más bien es como una
posibilidad de darnos cuenta de todo lo que sí se construye, pero también al mismo tiempo reconociendo que en esta calidad caótica del psiquismo y de procesos de reinstalación, pues la resistencia siempre va a estar en el ser humano que van a ser, y esa resistencia y esa falta de cohesión consciente e inconsciente siempre va a estar ahí, y que nos da la gran ventaja de estar infinitamente en posibilidad de crecer, pero al mismo tiempo infinitamente en posibilidad de decrecer, ¿no? Y de regarla, pues, ¿no? Entonces yo también por ahí creo que podríamos ver que nuestro trabajo es una oportunidad para cada paciente que quiere instalarse en estas experiencias, y al mismo tiempo es esa sabiduría emocional de darnos cuenta que no podemos prometer felicidades completas o paraísos, ¿no? Sino más bien sabiamente lo que sí puede ser en su máxima capacidad que pudiera ser, ¿no? Y máxima, ajeno a este ideal del yo, sino más bien a la real potencialidad que cada uno de nosotros tenemos en diferentes momentos, pues. Y ya que mencionas la condición de los líderes y la toma de decisiones, había que considerar también el peso de lo significativo histórico-social. Recordaba para los líderes rusos quién fue Iván el Terrible y Catalina la Grande o Stalin, figuras de poder muy sólidas y grandiosas, que de qué manera influyen todavía sobre la mentalidad de los habitantes de esa parte del mundo, y en especial sobre los líderes. Líderes que sienten están en la silla donde estuvo, por decirlo así, Stalin, Iván el Terrible y Catalina. Deben tomar decisiones para llevar a un mundo hacia adelante en su desarrollo histórico. O sea, no es tan sencillo decir, me voy a abstener porque el occidente me va a ver mal. No, ellos son el impulso que viene desde lo sociohistórico y lo arquetípico. No olvidemos eso. Y lo interesante ahí está, Alfredo, en el hecho precisamente de cómo es que esos líderes que luego van ganando en egocentrismo, en vez de hacer el famoso egocidio que dice Laura, sino van ganando en egocentrismo, cómo es que no tienen ese espejeo social grupal que les pone un límite, ¿no? Y ahí entonces a lo mejor por eso luego esos planteamientos que se hacen a nivel de las democracias, que dirían esa fórmula de cuentas, rendición de cuentas y transparencia, que son un par de palabras ahí que se ponen como simbólicas o íconos de lo que puede ser una democracia, me parece que tiene mucho sentido. Cuando un líder deja de tener transparencia en lo que hace y no rinde cuentas, entonces es más fácil que se establezcan estos juegos de personalidades autoritarias que van generando un egocentrismo, se alejan del egocidio y van generando conductas que paradójicamente en esta condición humana van generando entre temor, expectativa y idealización, y la gente los va como retroalimentando en sus posibilidades, y luego quién nos confronta, ¿no? O sea, cómo se da ese proceso grupal. Ahora, otra vez, por eso insisto en la condición humana, ¿no? Para que se repita en la historia la adquisición de estas habilidades, digamos, del personaje autoritario en el poder, que ya no tiene estos niveles como de introspección, porque si nosotros hablamos de transferencia contra transferencia en la clínica, eso es lo que hacemos en nuestra práctica clínica, pero finalmente es como una invitación precisamente a que se pueda realizar la mayor parte del tiempo, ¿no? No como clínicos, pero los grupos sociales y los grupos de organización que tan capaces son de hacer esto. Y en condición humana no lo hacemos, ¿no? O lo hacemos por momentos y luego vienen como desfases, y estas figuras autoritarias dejan de tener esos espejeos, y la historia se repite, ¿no? Y luego entonces vienen estas grandes posiciones autocráticas, autoritarias, y luego caen, ¿no? Y un poco lo de Mussolini es interesantísimo, cómo
se fue gestando un lugar tan importante y al final de cuentas acaba luego odiado por su gente, ¿no? O lo que pasa cada sexenio en nuestro país, cada presidente que sale, pues es devaluado, ¿no? Y en su momento, pues era el besamanos todo el tiempo que estaba, ¿no? ¿Cómo es el poder? Por eso creo que cuando instala aquí la necesidad del poder, pues yo creo que sí es de una gran importancia analizar el poder en las relaciones humanas. El poder, esos principios de la democracia como la rendición de cuentas, parece muy aplicable a nivel municipal, pero a nivel de un país o de una nación enorme, como puede ser China, Estados Unidos, India, Rusia, como que palidece un principio de rendición de cuentas que a nivel municipal pues es magnífico, así debe ser, pero en esas esferas de tan alto poder como que pues no parecen ser aplicables, al menos no lo hemos visto, ni siquiera Isabel II hace informes de cuáles son sus ingresos, sus gastos y cómo toma sus decisiones que impone al Parlamento y al primer ministro. Y finalmente creo que, regresando un poco a la teoría de Jung, o bueno, la forma de comprender ciertos fenómenos, me parece que el poder tiene dos polos, ¿no? El polo, vamos a decir, más positivo y el polo más negativo, los cuales yo los relacionaría mucho con el poder del ser y el poder del tener, ¿no? El poder del ser me parece que es más esta autoridad moral, como por ejemplo la del chamán, o como por ejemplo una persona sabia, o lo que luego sentimos mucho con la gente que ya tiene una cierta edad, ¿no? O sea, ya tienen esta sabiduría por, por, por experiencia, y eso es un poder del ser. Finalmente es algo que es más experiencial y que busca más también esta cuestión de la cooperación, de la congruencia y del apoyo más amoroso y más de comunidad, que me parece que es como esta parte positiva del poder. Y tenemos esta parte más negativa del poder por medio del tener, ¿no? Que sería más una cuestión de querer dominar, de querer poseer, de querer buscar más, o sea, tener como esta cuestión más del ego, como decía Javier, ¿no? Como este ego, esta egolatría, este egocentrismo que busca siempre tener más y más y más. Y se vuelve esta carrera, esta competencia de tener más que el otro, que tener más posibilidades que mi vecino, ¿no? Si lo traducimos en cuestiones muy, muy sencillas, es eso, es quiero tener más influencia, quiero tener más eh, dominio, quiero tener más capacidad de respuesta, ¿por qué? Porque se vuelve una cuestión también de defensa del ego, ¿no? Entonces, me parece que es donde también ahí tenemos una discrepancia o estos polos que desgraciadamente por una cuestión justamente de falta de cultivo propio, nos vamos o tenemos una comprensión mucho más del poder del tener, ¿no? Me remito mucho a Fromm en este sentido, que hizo esta distinción entre el ser y tener, y cómo esto nos ha perjudicado como seres humanos y como sociedades humanas, porque creemos en esta carrera del ego, en esta carrera de la posesión y del dominio, porque finalmente preguntas tan sencillas, ¿no? Como, ¿y tú qué harías con 100 mil millones de dólares, ¿no? Y pues la mayoría de las respuestas probablemente serían así de, ay, pues me compraría una casa y tendría un carro y iría de viaje. Bueno, o sea, estoy diciendo cosas muy burdas, pero me parece que ese es como el pensamiento general. Y es muy fácil decir, es que los jefes de Estado son unos malvados, tienen una idea, bueno, tienen estas ideas de dominio que es incorrecto, pero finalmente son el reflejo de la sociedad, como bien decía Javier, o sea, ellos también son una traducción de cómo estamos como sociedad y habla mucho de nuestra patología como sociedad y nuestra
nuestros, ¿cómo se dice? Intereses y nuestras necesidades como sociedad. Finalmente todos tenemos esta cuestión también de dominio, de querer ser más, o sea, por ejemplo, con esta carrera o esta competencia de saber más, de tener más títulos, ¿no? En esta cuestión intelectual, por ejemplo, ¿no? Como siempre querer más. La gente, pues sí tiene metas muy materiales, muy materialistas, pero ¿en dónde queda todo esto del cultivo personal, ¿no? Que finalmente, por eso también creo que ahorita estamos teniendo toda esta otra ola de la conexión humana mediante los psicotrópicos, ¿no? Como esta ayahuasca o como todos estos fenómenos que se están presentando en la sociedad entre los jóvenes, dejar el trabajo, mudarse de la ciudad para tener una vida más tranquila, esta cuestión de todos, como estamos regresando también a buscar esta conexión humana. ¿Me escuchan? ¿sí? Sí. Ok. Y me parece que es como esta lucha entre el ser y el tener, ¿no? Y esta lucha se ve en estos movimientos sociales y en estos movimientos políticos, ¿no? Y como, pues repito, es muy fácil señalar y decir, es que está mal, esta persona lo está haciendo mal, cuando en realidad creo que deberíamos de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo mal para tener este tipo de sociedades, ¿no? ¿Y cómo puedo yo, dentro de mis posibilidades, evidentemente físicas, y psicológicas, cómo puedo yo contribuir a algo mucho más armonioso y esta cooperación que tanto pues nos haría bien como individuos y como sociedades, ¿no? Y cómo justamente esta em, construcción del ser, ¿no? Esta reflexión, esta introspección, que tanto también ahorita por eso está de moda toda esta cuestión de las sociedades asiáticas, de las culturas asiáticas, ¿no? Como esta cuestión del karma, toda esta cuestión de la meditación, del mindfulness. Por eso también están regresando como todas estas cuestiones, porque finalmente es otra vez una respuesta al polo tan fuerte del tener y de lo material y del ego, ¿no? A la carrera del ego que les estaba comentando. Bueno, yo estaba pensando en la dinámica de los contenidos de hoy, ¿no? Estábamos hablando de Jung y sus aspectos terapéuticos desde la transferencia contra transferencia y su particular manera de verlo como un sistema. Y luego hemos ido abordando los temas como si fueran círculos concéntricos, en donde fuimos viendo los aspectos colectivos, ¿sí? Digamos, la sociedad inmediata hasta el mundo en general. Cómo se van dando las luchas entre el egocidio y el egocentrismo, entre el tener y el ser, entre una parte humana hasta una parte también humana de opuestos y excesos. Esa era la parte. Y creo que esta idea se fue dando así porque a partir de lo que estábamos viendo de los postulados de Jung, tiene una doble visión personal, profunda, etcétera, y una visión externa de lo que nos influye y de lo que nos sucede. De los aspectos históricos que se mencionaron acá, podemos ver que hay como una corriente así muy grande y luego se autolimita y genera otra corriente compensadora de pensamiento, conducta, etcétera, para luego esta compensadora volverse el exceso de fenómenos, ¿no? Y luego viene una manera autorreguladora para volver a contender con esto, ¿no? Y esto lo podríamos ir viendo en la repetición de la historia, de todo lo que han dicho acá, desde el punto de vista de la matemática de los fractales, donde todo se va a repetir, nada más denle tiempo, ¿no? Todo se va a repetir. Y entonces el humano tiende a generar situaciones con esta mira compensadora, sanadora, en búsqueda del equilibrio, etcétera, contra el caos. Y esto mismo, el mismo humano lo va poniendo en condiciones excesivas
¿no? Hasta lograr que sea esta solución equilibradora contra el caos, se vuelve otro caos. Eso es lo que estaba pensando. Y desde el momento en que Jung nos dice, no estamos aislados, ¿no? Está el terapeuta y el paciente en un sistema que tiene que ser altamente subjetivo para poder generar cambios, etcétera. Y no nada más en uno, sino en los dos. Esta parte dialéctica de fuerzas que se dan, por lo que vemos, se va repitiendo en todos lados. La parte en que es importante que en todas estas dinámicas entre pueblos, gobernantes, etcétera, hay una dinámica que se puede cambiar, ¿no? Que es necesario cambiarla. La otra parte, yo recordaba de las primeras veces que hablábamos en este seminario en relación a la terapia junguiana, en donde el mismo Jung ponía que había límites de los pacientes para llevarlos a otro nivel, ¿no? No. Se fue Abraham. Y estaba tan interesante lo que estaba diciendo. Qué raro que se corte así, caray. Pues ya vamos en la recta final de las despedidas. ¿Quieres empezar tú? Pues básicamente que me parece interesantísimo el enfoque. Me parece que nos amplía la visión de la transferencia. Esta cuestión de si no es necesario, mejor la transferencia ni la muevan, ¿no? Porque ahí está sutilmente, ajá. Y la otra es si la transferencia la movemos en determinada forma, puede ocasionar una psicosis, ¿no? En un paciente obviamente poco estructurado. Entonces, bueno, pues creo que da una visión introductoria amplia y sorprende hasta los niveles donde esta transferencia puede llegar, ¿no? Hasta niveles arquetípicos, profundos, de cosmovisiones muy... que ahí están en juego en la transferencia, pero que mucho no se habla, ¿no? Yo he pensado que muchas veces he tenido dificultades de empatía con pacientes, por ejemplo, judíos, siendo yo cristiana católica. Entonces, ahí no se da una empatía adecuada, ¿no? Y los pacientes pues dejan la terapia. Entonces, que también esos temas deberían de tratarse en la terapia, dándole esta amplitud y esta profundidad, y muchas veces los pasamos de largo, ¿no? Entonces, pues interesante la introducción y pues veremos qué sigue nuestro próximo tema de discusión. Y gracias por el tema. Bueno, ya está Abraham de regreso. No sé si quisiera seguir, Abraham, porque estabas... Bueno, creo que no nos oye todavía. Pues yo creo que sí seguimos con el cierre, ¿no? No sé, Alfredo, Laura. Sí, yo diría que, pues, en este trabajo que seguimos haciendo con recursos en materiales distintos y a la distancia, pues debemos seguir estando atentos a la cosmovisión nuestra y la del otro, de la cosmovisión que impera en nuestra sociedad y comunidad en la actualidad. Son elementos de gran importancia que influyen en el trabajo. Y también estar atentos a las manifestaciones de nuestro inconsciente subjetivo individual y el inconsciente colectivo que traemos portando desde hace milenios.
Ese es un gran reto, un gran desafío que nos señala Jung, pero que nos abre camino para estar advirtiendo y prepararnos para esta tarea nada fácil de enfrentarnos al otro que sufre y nos hace sufrir. Tenemos que pasar al otro lado de la laguna Estigia del tratamiento. Todo por ahí. Bueno, pues a mí me gustaría terminar con esta cuestión de, vamos a decir, del rol del terapeuta, que creo que aquí con Jung, pues es una propuesta diferente, ¿no? A lo que Freud aporta con respecto a su posición en la terapia, ¿no? Y me parece que esta forma de verlo es mucho más humana y creo que realista, porque finalmente no somos tan conscientes, no somos conscientes de lo inconsciente y ni siquiera del nuestro. No nos podemos escapar de esas jugarretas que nos hace el inconsciente y de cómo se fusiona, cómo se hacen estas redes de los inconscientes y cómo juegan entre ellos y crean algo nuevo. Entonces, me parece que más que verlo como una cuestión de, ay, no, qué miedo, y de defensa y resistencia, yo creo que es abrirle la puerta a eso y también jugar con eso en un sentido muy, muy, muy responsable. O sea, jugar en el sentido de no tomarlo tan en serio en cuestión de ego, ¿no? En cuestión de conciencia. Es como darle su lugar apropiado y entender y ser flexible con respecto a este inconsciente y con respecto a este juego, esta interacción que existe de forma intersubjetiva, ¿no? Y la verdad es que sí digo jugar porque me parece que es eso, es como entender que el inconsciente siempre va a tener esta cuestión creativa y siempre va a tener esta cuestión de fuerza vital que nosotros a veces no tenemos como el control, más bien no tenemos el control. Entonces, es dejarle la puerta abierta y comprender que podemos comunicarnos a través de los sueños, a través de pensar tal vez como o sensaciones, como decía Carmen, ¿no? Como esta sensación ya de rechazo, tal vez porque pues no hay como esta empatía y también comprender por qué, ¿no? Así de, bueno, porque yo no siento esa empatía con el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, me parece que es todo un trabajo, como decía Carmen, y también es esta cuestión como de encontrarnos con el arquetipo adecuado, ¿no? Como terapeutas. Y para mí el arquetipo adecuado, como les decía hace rato, es el de el médico herido, ¿no? El de quirón, o sea, pero no son, no son propios de nosotros, sino que nosotros prestamos de esa fuerza, tomamos prestada de esa fuerza o de esta energía psíquica para poder abordar una cierta temática o una cierta situación personal, ¿no? Y para el terapeuta me parece que esta cuestión como de estar abierto a las heridas del otro porque yo conozco las mías, me parece que es como la mejor forma de adaptarse a la terapia y de abordar la terapéutica, ¿no? Y bueno, quiero terminar con la cita que les debo desde el inicio, que es sobre cómo justamente esta cosmovisión nos permite tener esta fortaleza para no solo sostenernos a nosotros mismos, sino para sostener a la psiquis del paciente, ¿no? Dice, nuestros pacientes sufren por la esclavitud de la neurosis, son prisioneros de lo inconsciente. Y cuando intentamos adentrarnos con conocimiento en esa esfera de las fuerzas inconscientes, tenemos que defendernos de las mismas influencias a las que nuestros pacientes han sucumbido. Como los médicos que tratan enfermedades epidémicas, nos exponemos a las fuerzas que amenazan a la conciencia y tenemos que esforzarnos al máximo para salvar del abrazo del inconsciente no solo nuestra humanidad, sino también la del enfermo. La verdad es que me parece una muy buena frase para terminar también. Y pues nada, agradecer por este seminario, este conversatorio y pues yo con esto ya termino. Abraham, yo no sé si todavía, si nos estás escuchando. No, creo que todavía no. Bueno, yo voy a cerrar y a ver si Abraham se puede alcanzar a conectar, ¿no?
sí me parece que el texto de Transferencia contra Transferencia es un texto clínico que ayuda a reflexionar al terapeuta para ejercer su trabajo terapéutico de forma profunda, con todo lo que implica. Y precisamente la riqueza radica en que no lo veo como un texto limitado a conocimientos técnicos, psicoanalíticos, con claves, ¿no? Como sería un buen libro, como el de Chegoyen, que es muy buen libro, sino congruente con toda la producción de Carl Gustav Jung. Es un texto que nos introduce a toda nuestra historia, ¿no? Todos nuestros antecedentes arquetípicos, y que entonces el proceso de transferencia contra transferencia está inmerso en los procesos ancestrales que ya traemos y arquetípicos que traemos, que es un infinito de posibilidades, y al mismo tiempo esa pequeña parte del individuo, ¿no? Con su propia historia, su propio proceso de individuación, va a generar un proceso vincular con otra persona en particular para hacer una experiencia terapéutica. Esta manera de verlo, sí creo que es como otra vez esta necesidad de mantenernos siempre abiertos, siempre complejos, ¿no? Para poder como estar viendo que toda conjunción de experiencia terapéutica trae atrás mucha historia, y que mientras más abiertos estemos, pues más vamos a poder ofrecer al paciente en el momento que está junto a nosotros. Creo que esta misma riqueza, que es aparentemente nada más con una perspectiva de un buen clínico que va a ejercer, va a establecer un vínculo profundo con un paciente para hacer un ejercicio terapéutico, nos dio, como decía muy bien Abraham, círculos concéntricos que nos llevó a otras dimensiones de lo grupal, social, institucional, nacional, precisamente pues porque está en el núcleo de lo que está pasando en los vínculos interpersonales, ¿no? Y esto, que es una experiencia aparentemente terapéutica en un consultorio, en realidad también lo dice Jung, que es una experiencia cotidiana en todo lo que hacemos, ¿no? Y entonces, conforme exista más oportunidad a que la persona tenga esta profundidad en sus procesos vinculares, es más posible que esté continuamente en este manejo artístico de la vida, donde uno va todo el tiempo reinventándose en procesos como vinculares profundos, y que genera lo mejor posible, ¿no? En sus procesos vinculares, y que eso, si se diera como un ejercicio de cada individuo, indudablemente sería más fácil que los encuentros fueran, pues ahora sí que más humildes, o sea, porque parecería que son elementos para ser mejor terapeuta. Bueno, sí es ser mejor terapeuta porque somos más humildes, porque practicamos más el egocidio, porque estamos menos centrados en nosotros, porque estamos menos en estos aspectos de, como decía Laura, ¿no? De tener, de controlar, de poseer, ¿no? Sino más bien de fluir en el proceso, donde en ese sentido perdemos los objetivos como de corto plazo para estar con los más profundos, ¿no? Y bueno, yo, aunque parezca que no es relacionado a esto, yo insistiría en un conversatorio que algún día haremos acerca de qué importante es tener esta visión histórica de largo plazo, porque me parece que luego muchas discusiones, por ejemplo, las que se escuchan luego en política nacional, como si todo es ser neoliberal o no neoliberal, ahí nos damos cuenta lo pobre que es esa discusión, porque pareciera que nada más hay que echar atrás una serie de años, unas decenas anteriores de años, y ya vamos a ser otra vez buenos, ¿no? Y creo que gracias a nuestro proyecto mitopoético, con todos nuestros seminarios que analizamos la mitopoiesis de toda nuestra historia, y gracias a estos seminarios, ¿no? Como los que yo, nos permite ver que somos en condición humana de cierta naturaleza, así podríamos dejar de estar discutiendo menos de elementos de corto plazo, como si hay que ser neoliberal o no liberal para estar bien, y darnos cuenta que es mucho más allá, y que tiene que ver con esta condición humana, que hay que trabajarla, y que no por ganarle a un grupo, ¿no? Un grupo determinado de neoliberales o antineoliberales va a ser mejor, sino más bien es como todo un proceso mucho más allá de pequeñas discusiones políticas, ¿no? Y lo creo pertinente porque creo que es como llevar la riqueza de la psicología profunda a discusiones como más de fondo,
más de condición humana y menos como de proyectos políticos determinados, ¿no? Sino más bien como de condición humana. Pues bueno, lástima que Abraham ya no se pudo conectar porque estaba muy rico su aportación, pero bueno, nos vemos entonces en la próxima para seguir con transferencia contra transferencia. Gracias.